Bienvenidos, vamos a resolver esta problemática dado un campo direccional f de xy igual a x menos y. Tenemos que hallar las ecuaciones de la línea de flujo, también llamadas trayectorias de flujo, correspondientes a ese campo direccional dado. Vamos a recordar que los vectores que conforman el campo vectorial son tangentes a esas líneas de flujo a las cuales nosotros vamos a hallar sus ecuaciones representantes. Como el campo vectorial es un campo de vectores tangente a esas líneas de flujo que nosotros estamos tratando de encontrar, sabemos que las componentes de ese campo vectorial van a ser funciones derivadas de las ecuaciones correspondientes a esas líneas o trayectorias de flujo. Por lo tanto, la primera componente del campo vectorial será la derivada de una función x y la segunda componente del campo vectorial será la derivada de una cierta función y. Ahora bien, este caso es muy sencillo y se puede resolver directamente, porque si nosotros pensamos una función de una variable que coincida con su derivada, automáticamente obtenemos que la función debe ser un múltiplo de la exponencial t. Y por otra parte, si buscamos una función tal que su derivada sea exactamente opuesta a ella misma, esa función sería un múltiplo de la exponencial de menos t. Teniendo entonces las formas de nuestras funciones x e y, vamos a pensar, para poder graficarlas rápidamente, que y es dependiente de x, y para ello entonces vamos a escribir y como función de x. Despejamos la expresión e a la t desde la primera igualdad y reemplazamos la expresión e a la t en la forma de y. Por lo tanto, y va a quedar escrita como una función de x. Este es el formato final, y es igual a una constante k sobre x. Las gráficas van a ser hipérbolas. Estas son entonces las gráficas de nuestras líneas o trayectorias de flujo. Para distintos valores de k darán diferentes gráficas. Y aquí podemos observar el campo vectorial tangencial a nuestras líneas o trayectorias de flujo. Resolvemos nuestro problema de otra manera. Tenemos nuestro campo vectorial f con las componentes x y menos y. Sabemos que estas son las derivadas de nuestras funciones x de t y de t. Es decir, x' es x y' es menos y. Por otro lado, si consideramos que y es una función de x, la derivada de y respecto de t será la derivada de y respecto de x por la derivada de x respecto de t. Es decir, que y' es igual a la derivada de y respecto de x por x'. Y entonces podríamos usar, considerando que y' es menos y, y considerando que x' es x, un método de variables separables como para resolver esta ecuación diferencial. Reemplazo x' por x e y' por menos y. Y resuelvo esta ecuación diferencial por el método de variables separables. Bueno, les dejo a ustedes el trabajo de resolverlo mediante el método de variables separables. Es muy sencillo. Y si lo hacen correctamente deberían llegar al mismo resultado que hemos llegado anteriormente, es decir, a las hipérbolas y igual a una constante genérica sobre x. Espero que les haya servido. Hasta pronto.